No soy como los demás hombres. Domingo 30 del ciclo C. Evangelio de Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. No es muy largo, una hermosa parábola de Jesús que está bueno que ustedes lean. Y le pongo como título unas palabras que salen en el Evangelio de hoy. No soy como los demás hombres. Miren, este episodio del Evangelio se nos presenta como una parábola, pero sin ninguna duda que Jesús está narrando algo que es mucho más que un cuento y tiene mucho que ver con situaciones de la vida real que Jesús observaba en el templo o en algunos lugares de culto. El mismo relato nos adelanta el sentido de la parábola, quiénes son los destinatarios de la misma y el porqué de esta parábola. Y es importante no perder ese foco para no desviarnos de la intención de Jesús cuando la narra. La parábola va dirigida a, entre comillas, a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Es importante no olvidar esto, porque en muchas ocasiones Jesús les pegó duro a los fariseos por diversas razones. Hoy nos interesa conocer otra de esas razones. Por ejemplo, en alguna ocasión Jesús los llamó, fíjense qué fuerte, sepulcros blanqueados, por afuera lindos, blanquitos, por adentro llenos de podredumbre. Es decir, esa incoherencia, ¿no?, entre el afuera y el adentro, el falso testimonio, podríamos decir. También los llamó y reiteradamente hipócritas, vale decir falsos, farsantes, mentirosos. La palabra hipócrita procede del griego y viene de actor, alguien que finge, que representa algo que en realidad no es en su vida real. Alguien que actúa para que los demás lo vean, lo ponderen, lo admiren, pero que no es lo que aparenta ser. Ellos estarían, este punto, ¿no?, también estaría bastante relacionado con esto que decía antes de los sepulcros blanqueados. En otro lugar, Jesús ya los había señalado porque les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, y que la gente los salude por las plazas y les diga rabí, rabí. O sea, personas narcisistas que necesitan permanentemente del reconocimiento, la admiración de los demás. Necesitan ser vistas y dar la imagen de impecables, de poderosos. Lo necesitan para sentirse vivos, para sentirse felices. Obviamente, una felicidad muy precaria, superficial y que necesita ser retroalimentada permanentemente. Del fariseo de hoy se dice que rezaba de pie adelante a la vista de todos. También Jesús los acusaba de interpretar torpemente la ley. Esclavos de la ley ellos mismos, porque algunos fariseos eran coherentes, hay que decirlo, algunos fariseos cumplían la ley, como el de hoy, esclavos de la ley, oprimían a la gente con sus interpretaciones sutiles, y Jesús les decía, no, muchachos, el hombre no está hecho para la ley está hecha para el hombre. Y también, en el mismo sentido, Jesús critica en que se quedan en los detalles de la ley, en minucias, y que descuidaban lo esencial de la ley. Esto es más grave, descuidaban lo esencial de la ley. Jesús lo resume en 3 palabras: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Justicia, misericordia y fidelidad. Miren, la palabra misma, la palabra fariseo, significa separado, viene del hebreo, separar. El cumplimiento estricto de la ley los transformaría en personas puras, santas, separados del resto de los mortales, de los demás, del vulgo, de los demás hombres de su pueblo, que no serían cumplidores, al menos como ellos lo deseaban, o como ellos se creían que eran, o como ellos lo imponían. Vuelvo a repetir que no todos los fariseos eran malas personas. San Pablo confiesa en un momento
en los Hechos de los Apóstoles, que es fariseo e hijo de fariseos. Que es fariseo e hijo de fariseos. Y se puede decir cualquier cosa de Pablo, pero que no, hipócrita no era. Con seguridad había fariseos bien intencionados y honestos. El fariseo de la parábola tiene otro problema. Jesús no lo está acusando de mentiroso ni de hipócrita. Jesús no duda, no pone en duda que ayuna, que pague el diezmo, ni tampoco sugiere que está mintiendo el fariseo cuando afirma, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. No hay una acusación de mentiroso. Pero tal vez haya algo peor. Y estos son básicamente dos cosas. Primero, se cree mejor que los demás. Se compara con el resto de la gente. Él no es como ese publicano. Este sentimiento de superioridad que lo lleva a despreciar, a separarse de los demás, lo condena a estar separado también de Dios. Vanidad, orgullo, autosuficiencia, si quieren, nuevamente narcisismo, sentirse perfecto, sábelo todo, el afán de ser el primero, de tener el poder, en todo eso lo recubre como un caparazón que lo hace inmune a la gracia de Dios. Y además no se puede entrar en auténtica comunión con Dios si no se está en comunión con los hermanos, con los hijos de Dios. Y en segundo lugar, su oración en realidad no es una oración. Aunque él la inicia diciendo, Dios mío, te doy gracias, su oración es un soliloquio. Está hablando consigo mismo. Se dedica a mostrar y demostrar sus méritos, sus logros espirituales, su cumplimiento, su perfección. En este sentido, esta parábola es una denuncia fuertísima de la meritocracia. Él se siente satisfecho y bien, justificado, no por Dios, sino por sus obras. En realidad, el fariseo no necesita de Dios. Él ha construido su propia santidad. ¿Ven? Podemos decir entonces, mis hermanos, mis hermanas, que la del fariseo es la actitud contraria a la que tuvo Jesús. Jesús el Dios hecho hombre, que, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasó por uno de tantos, actuó como un hombre cualquiera. El fariseo no se sentía un hombre cualquiera, no era un hombre como los demás. El fariseo, el narcisista, ¿ven? Nunca querrá pasar por uno de tantos, como un hombre cualquiera. Necesita ser importante, distinguirse de los demás hombres, que no son tan sabios y tan inteligentes como él. Por otra parte, fíjense, Jesús siempre ponderó a los últimos. Nos invitó a ponernos en el último lugar, en el lugar del que sirve. Y vivió rodeado de publicanos y pecadores y pecadoras. Por eso este fariseo regresa a su casa no lleno de Dios, sino más lleno de sí mismo, el más hinchado, su ego más hinchado. ¿Y qué diríamos del publicano? Todo lo contrario, se quedaba atrás, no se animaba a levantar los ojos al cielo, consciente de su condición pecadora y de su impureza. Y se golpeaba el pecho mientras repetía, como un mantra quizá, la siguiente oración. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Miren, Jesús dice que este publicano volvió a su casa justificado. ¿Qué quiere decir? Lleno, abrazado, consolado, reconfortado por la misericordia que él mismo había suplicado. Regresa a su casa con un corazón herido y frágil, pero liberado de la culpa, habiendo tenido una profunda experiencia de la misericordia y del amor del Padre de Jesús. Y Jesús remata la parábola con algo que es casi una muletilla en el Evangelio, de tanto que a veces Jesús lo ha repetido, ¿no? Aunque nos cueste a veces vivirlo tanto, o lo olvidamos, ¿no? Todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado.
Todo el que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. No sé, yo por lo menos no sé ustedes, si no perciben en estas palabras un eco del Magnificat de María. Queridos hermanos y hermanas, que tengan una muy buena semana.